Creo que te estoy llamando, ¿puede ser? Vamos a arrancar un poquito ahora cuando conecte los Yo chicos. creo que no. Con una breve presentación, pequeñita, pero creo que muy muy interesante, sobre la gravedad, o más bien los modelos gravitacionales, ¿no? Que puedan existir un poquito, cómo se ven desde la oficialidad y cómo los también entendemos y replanteamos nosotros. Así que les invitamos a eso, a poner un poquito el oído, atención, para el que le pueda servir, pues para eso es la información, sin más. Sin más, ¿no? Vale, Sin más, pues sin más. entonces déjame que prepare yo a ver si veo ahora la veo la pantalla, perfecto. Es que Iru, de verdad te he enseñado bien. La verdad que sí, Julio. Te he enseñado como tiene que ser, ¿no? No aprendí los chistes, pero después el resto... Poco a poco, es cuestión de tiempo, ya verás Sí, cómo sí. al final lo conseguirás, hazme caso. Bueno, pues vamos a hablar de esto, precisamente, de la gravedad. La gravedad es un tema serio. ¿Viste cómo voy aprendiendo, ¿Viste? Festival del humor. Bien. Hay temas agudos y otros graves. Otros graves, exactamente. Vuelve a empezar. Vale, Sí. sí. Buenas tardes. No, tanto atrás no. No, Vale, tan atrás vale, no, tan vale. atrás no. Pero la gravedad es un tema interesante porque obviamente cuando uno comienza este replanteo cosmológico, la gravedad resulta ser como una especie de carta mágica maestra que todo lo resuelve ante cualquier tipo de explicación lógica. Como cuando uno dice, escúchame, yo por ejemplo, no sé, viajo en un avión, pongo un giroscopio o incluso un nivel de burbuja de agua en Argentina y cuando llega a Estados Unidos no está dada vuelta ni me marcó. No, la gravedad, todo es tangencial al centro. Pero yo estoy acá y cuando voy a Australia no tengo la cabeza, el oído interno no me dice que yo me gire. No, porque la gravedad también acomoda tus fluidos en tu medio interno. O no tengo paredes para generar presión, pero la gravedad... Claro, por ejemplo, tengo presión atmosférica. ¿En qué momento el gradiente, si yo acá en tierra hablo un tanque, un tubo de gas y el gas se empieza a ir para todas las direcciones, no cae a tierra? No, pero la gravedad en el aire sí hace un gradiente que nos deja a nosotros respirar. Eres un negacionista del gas. Claro, exacto. No, bueno, Otro ejemplo. de la gravedad sería. Sí. Déjame meter una, perdona, cuando los astronautas grabando en la ISS se les caen del cable o algo y se bajan a caída libre, la gravedad ahí Tampoco, de hecho gusta. ellos hablan mucho del pocket de gravedad, por ejemplo, cuando aparece un mago en la busca la del No, pocket, porque del estás pocket. conectado tú. Estoy yo, bueno, ahora si la puedo buscar la encuentro. ¿No? Si la busco la encuentro. ¿Viste? Te gustó también, Julio. Es como la gravedad, si la busca la encuentra. Yo voy tirando. Estás finísimo hoy, tío. Entonces, la gravedad es mágica. Sin embargo, cuando uno se pregunta, ¿qué es la gravedad? ¿No? Yo te pregunto, Julio, ¿qué es la gravedad? Sin ser terraplanista, ¿qué contestás? Pues un hecho empírico, según la ciencia, que te atrae hacia el centro de la Tierra. Okay. Bueno, no está mal, Has salvado, no está mal, pero lo más fácil sería, es una fuerza. Sí. ¿No? Sí. Porque se nos enseña, ¿no? Es como que viene ya asociada la palabra gravedad fuerza. Vale. Inmediatamente. Cuando uno le pregunta esto en el mundo científico, si se quiere, nadie sabe qué es la gravedad. Ah. Vamos a este video, ¿no? Con The Grace Tyson que lo dice. Ahí va a What pasar. is gravity? You have no idea. ¿Qué Okay, es la next question. gravedad? No tengo ni idea. Siguiente pregunta. Se ríe, Wow. el morocho se We ríe, can- dice, no, pero pará, vamos a hablar en serio. Esta es la diferencia. Nosotros podemos Describe gravity, describir we can say la what it gravedad, podemos decir qué hace, podemos medirla, predecir con ella, pero cuando preguntan qué es, ni idea. I don't know. I don't Bien. know. O sea, lo está diciendo de Grace Tyson. Entonces, cuando alguien te dice, obvio que sé qué es la gravedad, uno, del lado, digamos, los que están de esta posición más heliocéntrica, tiene que decir, no, pará. Ni tus sumos sacerdotes científicos saben qué es la gravedad. ¿Cómo vas a saber vos? Si vos lo sabés ya, ahora andá, inscribilo porque te llevas el premio Nobel junto con un paquete de Pachamama Flat. Claro, este hombre lo que está diciendo es que conocen la cinemática, los movimientos de los cuerpos, pero no pueden saber las causas, que sería la dinámica, de por qué ocurren las cosas. Y sobre todo en el acto concreto de qué es. ¿Qué es la gravedad? ¿Qué materia tiene la gravedad? ¿Dónde está el gravitón? Claro. Entonces, ante este problema, comienza a surgir la relatividad de Einstein. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en un programa como el de la BBC del año 2018-2019, un científico tiene que decir, odio decir esto, pero no existe tal cosa como la fuerza de gravedad. Oh. I hate to say this, but there's no such thing as the force of gravity. Entonces, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado saberlo antes? Dice, disculpa, dilo de vuelta, Marcus. There's no such thing as the force of gravity. No existe la fuerza de gravedad. Newton afirma.
Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo. Michikaku, muy conocido, que aparece desde hablando de ovnis hasta negando el 11S y Sí. en este caso diciendo algo que es verdad. ¿Qué sabía Newton de la fuerza de la gravedad? Que los objetos caían porque una fuerza misteriosa llamada gravedad los alaba hacia abajo. Ya la palabra misterioso con ciencia no estaría siendo compatible, pero es verdad, el tipo no sabía. Entonces había un misterio ahí. Sí. Sin embargo, el mismo Isaac Newton no estaba satisfecho con esta explicación. Los objetos se mueven porque algo los empuja, no porque algo los sale. En este caso, ¿qué es lo que está alando? Claro. Newton no lo sabía. Así que se encogió de hombros y dijo, no lo sé. Así que voy a inventar algo que se llama atracción gravitacional. No lo sé. Claro, ahí la Así que voy a diferencia. inventar algo que se llama atracción gravitacional. Lo inventó el término, lo cual no está mal. Atracción gravitacional. Adelante. Claro, ahí la diferencia entre jalar y empujar, que decía él. Porque como tú bien has indicado en tu definición, es una fuerza, ¿no? Que tú pretendías que nos estaba jalando desde el centro de la Tierra. Pero te dice, pero ¿y no podría ser que algo la estuviera empujando? Como es esa presión justamente que recibimos De arriba abajo. de la atmósfera de presión, que todo lo empuja también, y si quieres también le puedes meter hasta la densidad, que las cosas tienen una flotabilidad. Pero bueno, son las dos diferencias, ¿no? O me atrae desde abajo o me empuja algo desde arriba. A ver, hay una combinación. Claro, no, bueno, más allá, hay algo que sobrepasa la densidad. La densidad es como si fuese una especie de condición, si se quiere, pero hay algo que no sucede, o mejor dicho, que sucede todo el tiempo, que hay como una orientación hacia tierra y otra hacia el cielo, porque obviamente hay objetos que no caen al suelo, donde justamente la densidad hace que se vayan hacia arriba. No significa que no sigan siendo orientados hacia el suelo, solo que pasa que por una cuestión de equilibrio de densidades se va hacia arriba. Steve Jobs, por ejemplo, Qué un bonito. tipo, Ujú. ¿no? Que muchos los recordaremos, algunos tendrán algunos dispositivos en sus casas, un tipo que uno se considera formado, pensante, ¿no? Con ideas claras, más allá de sus aportes que haya podido hacer o no en términos tecnológicos, estaba un poquito en esta temática. Esto es una entrevista de 1994. Lo muestro como para dejar ya en claro que nadie sabe qué es la gravedad. Entonces el tipo estaba hablando de cuestiones educativas, donde le preguntaban si era bueno que un niño lo educara una computadora, a lo cual él decía no, en el sentido de que una computadora es reactiva, pero no es proactiva. O sea, a un niño lo tiene que educar otro ser humano. Y puede utilizar una computadora si quiere como para Reforzar, bueno, reforzar armas, ¿no? Entonces decía lo siguiente: los elementos, dice los elementos para descubrir estar por todos lados. O sea, yo no necesito una computadora para, por ejemplo, y fíjate el ejemplo que pone. Agarra al mejor estilo y suelta un objeto al piso. Le dice, ¿por qué se cayó eso? Le pregunta al periodista. ¿Sabes por qué? Nadie sabe por qué. Nadie en el mundo entero sabe por qué eso se cayó. Podemos describirlo con bastante certeza, pero nadie sabe por qué. Entonces, nadie sabe por qué. Cuando dice predecir, obviamente está hablando de esa fuerza en vertical que sería el peso. Entonces, No, sería la aceleración de la gravedad. Lo que se puede hacer, predecir es en ese término. Exacto. Que la aceleración por la masa pues te da el peso. O la fuerza, si es en el otro vector. Entonces, cuando uno le pregunta incluso a Google, ¿por qué la gravedad no es una fuerza? Y bueno, la gravedad no es una fuerza, sino el resultado de las ondas que produce la distorsión en el continuo espacio-tiempo, el hecho de la aparición repentina de una masa en el mismo, o el hecho de la desaparición repentina de una masa en dicho continuo espacio-tiempo. Entonces acá nos empezamos a poner un poquito serios. Entonces uno dice, pará. Y enojado. Y enojado. Te habían Pero, dicho yo que no era una ¿pero vos fuerza. me ves enojado a mí? No, a ti no, A mí pero- no me ves enojado. Entonces, mostré esos ejemplos al principio porque dejen de decir que la gravedad es una fuerza, porque en el propio modelo ustedes mismos se están diciendo que no es una fuerza. ¿Por qué? Porque no se pudo demostrar que sea una fuerza. Incluso el problema que tiene la gravedad, a diferencia de todas las fuerzas que pueden haber en el mundo real, es que solamente es de una sola condición, porque solamente atrae, no repele. O sea, tendríamos que estar todo tendría que estar pegado en una masa que sería un quilombo gigantesco. Por eso después tienen que también meter esta idea de la materia oscura y la energía oscura después del Big Bang y la expansión, donde todo se está expandiendo, pero la gravedad está haciendo fuerza para atraerlo, pero todo se está expandiendo. Entramos en un pequeño quilombo. Lo que quiero dejar en claro es, no es una fuerza, es
supuestamente el resultado de una masa, más allá de quitarle la palabra repentina, que aparece en la tela del tiempo y el espacio. Y acá ya es donde entramos en fantasía. Claro, ahí tienes la masa, que justamente, si yo tengo un volumen de un objeto, ese volumen ese objeto tiene una densidad, pues esa multiplicación del volumen por la densidad te da la masa, que al final es algo abstracto que hemos decidido nosotros los humanos definir así. Y cuando tienes justamente la masa, si la multiplicas por la aceleración que lleva, eso te da una fuerza. Para tener claro los conceptos de qué estamos hablando, porque ahí salió otra vez lo que es la masa como definición de gravedad. Vamos a hacer un ejemplo práctico con Julio García. Le vamos a mandar ya un saludo al amigo Barullo, que luego vamos a hablar de él, un niño que la está rompiendo toda en el fútbol argentino, que es terapeuta. Imagínate, Barullo, querido, aquí tenemos al nene. Sostener esto ahí, fuerte, fuerte, ahí, hace fuerza, mirá. Esta es la tela del tiempo y el espacio. Exacto. ¿Sí? Y entonces, ahora viene la masa del teléfono, Sí. aparece repentinamente, lo hunde, ¡pum! Sí, Esto es la gravedad para un globerto. para un ¿Sí? global, Lo globalista. retiramos. Bien. Con 2 pesos con 50 acabamos de bancar a Albert Einstein. Barullo, Entonces, querido, ya ha servido no solo para meter goles, sino para explicar la gravedad. Exacto. La única red de tiempo y espacio que se curva es la del arco cuando la pelota entra. Acá en imagen Recordemos tenemos... que es una teoría, la teoría de la gravedad. Sí, obviamente. Va. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, la teoría de la atracción gravitacional. ¿Por qué? Porque la palabra gravedad significa peso, gravitas. Simplemente peso. En estos dos modelos podemos ver el delirio, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque como no se pudo demostrar que existan estas masas que se atraigan por esa fuerza de gravedad sin un agente intermediario, como lo vamos a leer a continuación, aparece Albert Einstein y dice, bueno, es que en realidad hay que imaginarse que el espacio no está vacío. Hay un constructo que vamos a llamar ahora tiempo y espacio. Vale. Y ese tiempo y espacio, cuando aparece la masa de un cuerpo, hunde la tela del tiempo y el espacio, como el ejemplo de la remera, y hace que si hay algún objeto cercano a ese hundimiento, empiece a orbitarle alrededor. Exacto. Y con el pasar de los años, los eones, de los siglos, amén, ese objeto va a terminar chocando contra la masa más grande. Vale. Bien, lo cual nadie jamás vio. A la fecha de hoy, todo sigue estando igual. O sea, ningún planeta salió de su órbita, ni la Luna se acercó ni se alejó, el Sol tampoco, nosotros tampoco, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, La misma ciencia que sabe lo que sucedió 4 segundos después del Big Bang. 5, Martín, 5. No son tan Bueno. atrevidos, ¿eh? No llegaron Depende tan del lejos como cronómetro. vos, ¿eh? Pero El claro, cronómetro suizo 5. exactamente, hay conspiración relojero. Isaac Newton, el cual era un tipo muy dedicado a la alquimia, Un pelo muy bonito, ¿eh? un pelo muy bonito, para mí se parece mucho a Gustavo Cerati, un tipo dedicado a la alquimia, se encargaron en la Universidad de Cambridge de generar este proyecto que se llama el proyecto Newton, de Newton Project, que uno puede entrar, hoy en día puede entrar porque es algo abierto, en donde se tienen muchos de los manuscritos oficiales escritos a puño y letra por el propio Isaac Newton. Cuando uno viene aquí a donde dice justamente textos de Isaac Newton, muchos son justamente, como dije, alquímicos, religiosos, científicos, matemáticos. El tipo supuestamente predijo que para el 2060 se terminaba el mundo. Más o menos, sí. Lo dejó escrito ahí, anda a saber qué cálculos hizo. Pero era un tipo muy obsesionado con la alquimia y la religión. Está bien, puede ser algo propio de su época. Cuando uno va a los textos científicos, incluso puede buscar la famosa carta en donde se intercambian con Richard Bentley, ¿sí? Que era un colega. El propio Isaac Newton lo que deja dicho, y esto es una carta oficial, es que está en el college ahí en el Trinity College Library de Cambridge. Sí, donde hacía EGB, sí. Exactamente, donde vos hacías EGB. Él lo que deja escrito aquí, en esto que yo estoy marcando, no lo voy a leer, pero bueno, para que se entienda, es muy importante lo que dice, y dice básicamente así: desearía, le dice Isaac Newton, que usted no me atribuyera a mí la gravedad innata, o sea, repentina, instantánea. Que la gravedad debería ser innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pudiera actuar sobre otro a la distancia, a través de un vacío, sin la mediación de ninguna otra cosa, por y a través del cual sus acciones y fuerzas pudieran ser transmitidas de uno a otro, es para mí un absurdo tan grande que creo que ningún hombre que tenga en materias filosóficas una facultad competente de pensamiento puede caer jamás en él. O sea, básicamente lo que te está diciendo el propio Isaac Newton es: porque esto tenga masa y esto tenga masa,
no, esto que tiene más masa que esto, no va a hacer que esto venga para acá sin un agente intermediario. Claro, en la época de Isaac Newton, al menos por lo que nosotros entendemos de la historia, es que no se tenía un entendimiento de la electricidad ni del magnetismo como lo tenemos hoy en día, e incluso como surgió siglos después cuando empezó a aparecer Maxwell, Faraday, ¿sí? Bla, 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 bla. Gauss, y precisamente etcétera, etcétera. le han atribuido lo que él no quería que le atribuyera. Claro, exactamente. Él, por eso en el video anterior Michio Kaku dice, y él se inventó una atracción gravitacional. Porque justamente Einstein vino a eliminar ese campo que hay intermedio entre los dos cuerpos que tienen masa. Entonces, todo lo que podemos hacer nosotros aquí en Tierra, sea uno terraplanista o sea heliocentrista, puede jugar y utilizar la predicción de la aceleración de la gravedad como un fenómeno empírico y observable. ¿Que cuál es? Es esto que yo hago, suelto el encendedor y cae. Eso es un fenómeno independientemente, si se quiere, de la forma de la Tierra. En un principio es algo que sucede. Sí. Y yo puedo tomar el tiempo de cuánto tarda en caer y veo que a nivel del mar, sobre todo, sucede en la misma velocidad, sucede la misma aceleración, y puedo utilizar eso justamente para hacer cálculos de dinámica, si se quiere, en el que yo sé que si un objeto pesa tanto, lo tiro, la resistencia al aire. Eso sería los 9,8 metros segundo al cuadrado, que aprendimos todos en la escuela, pero como te metes la G pequeñita... Yo ese día no fui. Entonces dices, como la G es pequeñita, es la aceleración, pero que viene derivada del centro de la Tierra. Y a ti ya te meten una subidea dentro de una fórmula. Exactamente. Entonces yo puedo, sabiendo eso, puedo lanzar un misil, puedo hacer volar un helicóptero, puedo saber cuánto va a tardar de caer un ladrillo que se pueda caer, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas, Sí, claro. pero eso no es el qué. ¿Qué es la gravedad? El por qué. Esta idea de la curvatura del tiempo y el espacio también es una tontería en este sentido. Es como, ¿qué vas a curvar un reloj? ¿Esto qué sería? ¿La partícula de tiempo? O sea, vos, si sos un físico, te tenés que preguntar, bueno, si yo tengo que curvar algo, ¿cuánto tiempo hay en un metro cúbico? Porque ¿cómo curvas el tiempo si el tiempo es un concepto humano? ¿Cómo curvo el amor? ¿Cómo curvo la belleza? Es feo. No es feo, es que se curvó la belleza y entonces... No. Y el tiempo es igual, ¿entendés? No se puede curvar el tiempo. Lo que pasa es que ellos lo necesitan porque tienen que justificar y sostener la mentira heliocéntrica. Y tienen que entonces compatibilizar las órbitas de Kepler, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre han estado en el mismo lugar. Entonces, muestro esto al principio, ¿por qué? Porque acá es donde está la verdadera magia de estos tipos que son realmente genios. O sea, tampoco es que... No, Son magos. Son magos. Prestidigitadores. Entonces, Tienen truco. lo que está en verde es el hecho constatado que todos podemos hacer, ¿sí? En una velocidad promedio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Sobre todo, como digo, a nivel del mar. Ahora, ¿el tema cuál es? ¿Cómo llegan a la atracción gravitacional? Esto es la aceleración de la gravedad. Lo otro es esta es la G, la famosa G chica. Después está la G grande, que lo necesitan ¿para qué? Para establecer cuál es una constante. La constante, que sería esta, ¿no? O sea, decir, bueno, en base, ¿por qué la Tierra tiene 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado y la Luna tiene un sexto de eso y Júpiter tiene más gravedad o menos gravedad? ¿De dónde sacan esa, ¿no? Entonces, ellos lo que hicieron fue muy inteligente. Todo esto que está en rojo, radio, densidad, volumen, masa de la Tierra y constante G, se lo inventaron. No se lo inventaron de la nada, y acá es donde está el proceso. Lo primero que tuvieron que comprobar fue el radio de la Tierra, que supuestamente lo estableció Eratóstenes, con ese experimento de el pozo de agua y el obelisco en Cirene y en Siena, y entonces la sombra que entraba del Lleno sol. de falacias. Exactamente. Entonces, cuando quisieron comprobar ese radio de la Tierra, que se excavó en el pozo Supercola, llegaron solamente al 0,2% de certeza. O sea, de esos 6.371 kilómetros de radio promedio, no perforaron nada. No constataron absolutamente nada. Arañaron, sí. Listo. Después se fueron a la densidad de la Tierra. Claro, ¿cómo vas a saber la densidad de la Tierra realmente? Si no has perforado. No, pero aparte, claro. pero aparte no solamente que no perforó. Primero, no sabés su forma. Segundo, no es lo mismo zonas con mares y agua salada que agua dulce, montaña, subterráneos. O sea, Claro. tendrías que saber Claro. todos los materiales, toda la composición de materiales Y la que distribución. hay, y la distribución. Recordemos
fórmula de la masa, que es volumen por densidad. Justamente con Eratóstenes y todas estas mediciones tienes solo el volumen de la Tierra, presuntamente, pero la densidad te la tienes que inventar porque no has perforado No nada. has hecho. Pero ellos lo necesitan para sacar la masa, que será el elemento definitorio para seguir con las siguientes fórmulas. Exactamente. Entonces, en un ejercicio que uno puede hacer en física, por ejemplo, te dan este tipo de ejercicios, donde te aclaran y te dicen, en un volumen esférico perfecto, o sea, perfecto, es este que está aquí arriba, y supuestamente donde hay una mitad exacta de plomo y la otra mitad exacta de oro, donde se sabe que el oro tiene tantos kilogramos sobre metro cúbico, y entonces vos haces el ejercicio, bárbaro, perfecto. Hacelo en la Tierra, que no sabés ningún tipo de todos los compuestos que tiene, y ni siquiera tendría por qué incluso darse el baricentro en el propio centro geométrico de la esfera terrestre. Podría estar corrido, o sea, pero imposible. Eso es interesante porque el baricentro presuntamente es el centro de masas y es el que en una esfera, por ejemplo, no es lo mismo tenerlo en el centro que tenerlo más a un costado. Que desde ahí sale como esa fuerza que enlaza con otro objeto, pues otro planeta, que también a ver dónde tiene ese baricentro o centro. O sea, no siempre está justamente en el punto central del objeto. Entonces, en pocas palabras, lo que sí los tipos sabían, como bien decía Jordi, era sacar el volumen de una esfera. Entonces, empezaron a tirar del hilo y dijeron, bueno, pará, nosotros ya nos inventamos el radio. Con el radio podemos sacar justamente el volumen de la esfera. Y entonces, entre la densidad y ese volumen podemos inventarnos, si se quiere, la masa que tiene la Tierra. O sea, el hecho de pesar la Tierra. E indirectamente, por ese ejercicio de pesar la Tierra, vamos a poder sacar esa constante gravitacional, si se quiere, esa atracción gravitacional. Obviamente, esto es muy técnico, pero quisieron el masoncillo Cavendish, ahí lo ves con su manito dentro del saco, y el francés Boguer, también masón, qué raro, intentaron hacer experimentos para ver si una montaña, al tener un montón de masa, podía atraer una plomada hacia ella, todos experimentos fracasados y fallidos. Incluso el propio experimento de Cavendish termina siendo cuestionado. ¿Por qué? Porque dice, 1989 se presentó un escrito en la Sociedad Real de Londres que decía, tal y como probó Cavendish, las diferencias de temperatura dentro de la caja generaban corrientes de aire que tenían enormes efectos. Además, no se tuvieron en cuenta las masas de la habitación ni de los otros objetos involucrados. Claro. Y por último, nadie tiene bien claro cómo observó la diferencia del ángulo requerido. O sea, esto suena técnico. La configuración era supuestamente una habitación, como ves acá arriba, en donde se había hecho una balanza de torsión, se había puesto dos bolas de un lado, una más grande, una más pequeña, dos bolas del mismo tamaño grande y del mismo tamaño pequeño, y empezaba a girar esa balanza, y según las vueltas del nudo que hacía ahí arriba, y pesamos la Tierra. Dos bolas que además podían tener... porque al final tienes que aislar sobre todo los máximos fenómenos. Unas bolas que podían tener cargas eléctricas ya de por sí, por el material de las mismas, y encima la habitación no estaba al cero absoluto, por lo tanto había temperatura y ahí hay movimiento. Y había corrientes de aire y todo muy precario. Vos fíjate que acá, por más que te lo pongan con dibujito, esto no estaba sellado al vacío. O sea, el tipo supuestamente puso, algunos dicen que puso un telescopio para poder observar las vueltas de la cuerda. Por eso nadie sabe cómo hizo. No está bien claro cómo hizo todo eso Cavendish. Sin embargo, llegó a una conclusión y quedó establecida. Y perdona, mucha gente dice, no, pero en la actualidad se ha repetido este experimento. Bueno, tampoco se ha repetido tantas veces y no siempre el resultado es el mismo. No, y aparte estás asumiendo que la Tierra tiene un radio de 6.700 kilómetros de diámetro, y estás asumiendo que es una esfera, y estás asumiendo que la gravedad es una fuerza, y estás... Joder, yo simplemente apuntar que, claro, a medida que vamos analizando en todos estos años, pues nos vamos encontrando con todas estas cosas que todo el mundo asume, o desde la oficialidad se asumen que son, pero cuando te pones realmente a buscar, encuentras que no son tanto como te habían contado, no son tanto como se explican incluso en las universidades. Se tienen que dar por hechas, se asumen las cosas. Claro. Es el consenso científico que siempre decimos. Entonces, bueno, yo para mí es lo primero, ¿no? El volver a replantearte, rebuscar y reencontrar estas cosas que no están tan claras. Veíamos antes los propios escritos de Newton, que decía precisamente que no le atribuyeran lo que luego se le atribuyó. Vemos cómo a través de todo esto último que está explicando, cómo a través de matemática inversa han podido gestionar y llegar a hacer luego las ecuaciones que les han dado donde ellos querían llegar. Han ido ajustando, inventándose cosas. De todas maneras, Julio, mira, ¿cuánto pesa el planeta Tierra? Quédate tranquilo, porque sin embargo, a pesar de las dudas sobre el valor de la G grande, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas da por bueno un peso estimado de la Tierra.
Si aún te interesa saberlo, es de alrededor de 7.000 trillones de kilogramos. Así que ya está, no preguntes más cuánto pesa la Tierra. Vale. Muestro todo esto para que Está bien. para que no se llenen la boca diciendo que todo el mundo sabe lo que es la gravedad. Ay, si no crees en la gravedad, saltá de la ventana. Porque un terraplanista no va por ese lado. Ni cuestiona la gravedad desde ese lado. Ni cuestiona que los cuerpos tengan masa y esas masas puedan estar cargadas eléctrica y magnéticamente. Y entonces esta situación de un objeto que cae se puede explicar de otra manera, que no tenga que ser una esfera que todo atrae a su centro. Buscamos la dinámica Entonces, de las cosas. Para concluir, hay mucha gente que se ha ponido al hombro esta tarea de verlo de otra perspectiva y utilizando instrumental moderno y ya entendiendo lo que no entendía Newton en su época, que es la electricidad, el magnetismo y demás, y se generó un modelo de electrogravedad. Anda. ¿Sí? De electrogravedad está en varias, digamos... Lo desconocía esto. Hay muchos autores que han escrito. Hay muchos sobre- autores, muchos exactamente, físicos. en varias bibliografías. ¿Por qué? Porque este dibujito que ves acá abajo con una persona es real. La Tierra por cada metro está cargada con 100 voltios y a medida que va subiendo, esos 100 voltios se van multiplicando. El Sol a su vez carga la ionosfera con trillones de voltios todo el tiempo, todos los días. Entonces, las únicas fuerzas reales, incluso lo dicen, yo acá no tengo el video de Walter Bellis, No, pero bueno, di, sigue. justamente son un profesor emérito ahí de la Universidad de Yale, creo que no me acuerdo exactamente, en una charla que está dando de física, dice, bueno, desde la escala atómica hasta todo lo que nosotros vemos en nuestro mundo, o sea, árboles, seres humanos, plástico, la computadora, esto, aquello, lo otro, ¿qué fuerza los mantiene unidos? No es la de la gravedad, es la fuerza de la electricidad. Ahora, supuestamente la gravedad ya empieza a contar de planetas para afuera. Entonces vos decís, nunca tenés manera de demostrarlo. A través de la electrogravedad sí tenés manera de demostrar eso. Entonces, por ejemplo, la tabla periódica de los elementos, no solamente hay una tabla periódica de los elementos, sino que a su vez los elementos tienen cargas variables. O sea, el plástico tiene una carga, la madera, el vidrio, la carne humana, pero todo tiene una carga electrostática. Entonces, en un experimento que se llevó a cabo en la Torre de Bremen... Disculpa, todo esto viene porque, obviamente, os he explicado antes que Einstein quitó al éter de la ecuación. Sí, claro. Y en la tabla periódica inicial, el creador puso al éter, lo que después lo quitaron. Pero él sí que tenía esa sustancia como algo necesario Considero, sí. en la definición que daba Newton propio. Ya. Que era ese medio. Está bien. Esto lo vas enlazando cosas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Acá David me pasaba esto. Interacciones fundamentales: la nuclear fuerte, la electromagnética, la nuclear débil y supuestamente la fuerza gravitatoria en cuarta posición, que supuestamente es súper débil en comparación a las anteriores, pero que a nivel planetario es donde realmente se puede ver, Claro. ¿no es cierto? Entonces ahí dice, las fuerzas de gravedad son tan débiles, fíjate siempre, ¿no? Pero ¿cómo débiles? Son tan débiles a escala nucleares que son despreciables en los experimentos actuales. O sea, no te puedo demostrar esa fuerza. Pero aparte, Vale. ¿por qué fuerza de gravedad? Si acabamos de leer que no se considera una fuerza y que en realidad lo que está sucediendo es que o sea, esto no es una... No, esto se curvó el tiempo y el espacio. O sea, se curvió el tiempo y el espacio y esto cayó por el tiempo. Claro. Es como que aquí en la Tierra todo medible funcionan unas leyes de Newton, pero después en el universo va con otras leyes, que son las de la gravitación. Y ahí se tienen en cuenta, claro, como tú no puedes tener un objeto tan grande de masa como para hacer experimentos, entonces te lo tienes que creer. Vale. Y además las ecuaciones coinciden. Son reglas a la carta, ¿no? Entonces, Y lo cual, Julio, Sí. obviamente si te pone el campo de experimentación, te lo pone lejos del alcance tuyo, se puede tratar en cualquier sector, pero no en el de ciencia, porque no es comprobable por los seres de a pie. Ya entiendo, ya. entonces Está todo vinculado a lo que las agencias te den o los que dicen que han estado allí. claro, entonces hay un tema que es verdad. Si uno agarra y en esta experimentación de decir, bueno, ¿qué sucedería si yo coloco todo al vacío y no hay un medio? Un medio, digamos, tangible, como puede ser el aire, ¿no es cierto? Lo menos posible. Lo menos posible. Entonces ahí la densidad, ¿entendés? Queda bastante marginada, porque obviamente no tenés un medio, no tenés agua, no tenés aire, por lo tanto no hay un fluido. ¿Qué pasa con eso? Y acá en Tierra, obviamente, los objetos siguen cayendo, si se quiere, se siguen orientando hacia el suelo, hacia la Tierra. Pero la Tierra también tiene una carga, tiene un potencial, obviamente, eléctrico, magnético. Pero El hacemos cielo el también. Sin embargo, cuando se desarrolló, en lugar de poner objetos así directamente como un encendedor o como se suelen hacer en esos tubos de caída libre,
Se llevó a cabo en 1990 en el Centro Tecnológico Espacial Aplicada de Microgravedad en Alemania. Se llevó a cabo esta experimentación. Esto es una especie de tubo. Un péndulo, ¿no? Claro, no es un péndulo, es un tubo que tiene, no sé si 30 o 60 metros de alto, no me acuerdo exactamente, perdón por la imprecisión. Y se puso en esta cápsula, hay una pequeña parte ahí en el centro que está al vacío. Y se la soltó. ¿Sí? Se la subió hasta arriba de todo y se la soltó. Sí. Eso que se soltó, lo que está adentro es esto que se puede ver acá, donde vos tenés justamente litio, berilio, boro, carbono, aluminio, hierro, plomo, que tienen obviamente con masas idénticas. Las masas son idénticas. Lo que cambian esos materiales, ¿qué es? La carga eléctrica. ¿Sí? Claro. Entonces, esto tendría que caer todo al mismo tiempo, según... Sí. ¿No? Ese experimento que hacen con otros objetos. Sin embargo, si bien dura poco tiempo, fíjate que ya se empezó a levantar el objeto que está abajo a la izquierda, ¿ves? Litio. Sí, el litio ya se empezó a levantar, ¿sí? Y ahí se va y ya acá también se está levantando el último de la derecha. El plomo. Exactamente. Sin embargo, los otros no se han levantado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que interacciona. Lo que interacciona. Y acá terminan de cada uno se va elevando. Estos son microsegundos, ¿eh? Se terminan de elevar en su orden, y luego eso que se sacude todo es porque la cápsula golpea el suelo. O sea, lo que interactúa aquí es la carga eléctrica del material en concreto. Exactamente. Y por último, esto se llevó a cabo en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Oh yeah. Yes. En donde se planteó un amigo chino, vamos a decirlo así, que estudia allí junto con sus colegas, plantearon esto que se llama 0N o Zeron, lo podríamos decir. Y ellos lo que se encargaron es de empezar a estudiar, claro, esto no lo podía hacer Newton ni tampoco Albert Einstein, pero los tipos lo que dijeron es, ojo, porque pareciera haber como que en un campo magnético, lógicamente, hay como memoria, hay como, uno puede dejar una huella, como un registro, como tiene el agua, por ejemplo. Esto tratando de explicar una órbita, no porque se curve el tiempo y el espacio, no porque la masa de un cuerpo atraiga a otro, sino porque hay un medio. Ese medio nosotros lo hemos definido como el éter, siguiendo escuelas más antiguas. Más concreto, el éter luminífero, que también se conocía ya. Pero que en sí permite, si se quiere, un campo electromagnético en ese espacio donde los planetas, las estrellas, el Sol y la Luna se mueven y no podemos acceder a tocarlo. Sí. Entonces, esta persona lo que hace es genera dos placas planas, tipo Gauss, planos, cuadradas, si bien hay una especie de stencil ahí circular, pero es un cuadrado, que generan una fuerza electromagnética entre ambas. Y entonces comienza a poner objetos, ¿sí? Objetos esféricos en el aire y, fíjate, lo mueve con la mano. Sí. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Le va a dar un movimiento. Y luego, fíjate, el objeto vuelve como mágicamente y repite el mismo movimiento. No jodas. Sí. ¿Esto qué pasa? Esto es la analogía de lo que decía Jordi entre dinámica y cinemática. ¿Por qué? Porque acá el punto es que nadie puede escapar a que cuando nosotros encarnamos en este mundo, ya las cosas estaban funcionando. Entonces el tema acá, siempre la pregunta es la misma. O sea, ningún planeta, ninguna estrella, ni nuestro calendario sideral, ni el Sol ni la Luna jamás cambiaron de órbita ni de velocidad. Siguen manteniendo exactamente el mismo fucking ciclo desde todos los tiempos. Entonces la pregunta siempre es, ¿quién puso a moverse eso? Yo lo que puedo describir lamentablemente es lo que yo ya estoy viendo, que son los movimientos que siempre son cíclicos y exactamente a la misma velocidad, pasan por el mismo lugar, repiten una y otra vez el mismo movimiento. Pero ¿quién los puso o cómo se puso esos movimientos? Obviamente acá la mano representa, si se quiere, la mano de Dios. La mano de Dios dándole el pinguinillo ¡ping! Sí, y poniéndolos a girar en su correcto tiempo para que nunca pase de en su orden y tal. Exactamente. Esto es muy parecido, perdón, Iru, a la inteligencia esta, ¿no? De estos campos, a lo que dice Sheldrake, justamente los campos de Sheldrake que vimos como también especies colectivas, que al final bajamos información que está conectada a nuestro corazón helicoidal. De alguna manera estamos vibrando porque hay una inteligencia, pero en nosotros y en el mundo que podemos ver. Y Sheldrake decía una cosa muy interesante en sus 10 dogmas cientificistas, que lo denunciaba, que era que la naturaleza, se piensa la ciencia, que no tiene propósito ni finalidad. Entonces, claro, estamos viendo que si te vas a dejar estos axiomas, puede ser que estés errado. Por eso Sheldrake decía que la naturaleza tiene memoria colectiva, obviamente, y resonancia amórfica, y que en los cristales
también tienen esa memoria colectiva. Por eso está la sanación a través de cristales. Exacto. Tony nos pregunta, perdona, en el chat, ¿y esa bola qué la sostiene? El campo electromagnético que hay entre la caja que está arriba, esa luz blanca que se ve arriba y la luz blanca que se ve abajo, es donde se produce ese campo electromagnético. De hecho, esta persona va a solucionar el grave problema que tiene la ciencia gravitacional de los tres cuerpos. Simplemente, fíjate, deja ahí y dice, bueno, alrededor de una masa, otra le está orbitando. ¿Por qué? ¿Porque tiene simplemente masa? No, porque hay un agente intermediario, el cual el propio Isaac Newton decía, que no se me atribuye a mí la idea de que no hay un agente intermediario. Un cuerpo tiene que tener masa, sí, porque si no, no tiene carga estática, ni eléctrica, ni magnética. Obviamente tiene que tener masa, pero no es la masa la que lo está haciendo interactuar con otro cuerpo. Tiene que haber algo más ahí. Sí. Newton en ese momento se seguía iluminando a la noche con vela. Si hubiese estado en la época de la electricidad, hubiese dicho, bueno, no estoy diciendo que Newton no conociera la electricidad por haberse agitado el pelo, pero quiero las decir... ecuaciones del magnetismo y todo claro, eso. no se tenía todavía eso. Entonces, para cerrar, por ejemplo, ahí ponen un cuerpo, ponen una masa 2 y pasa de un cuerpito al otro sin generar caos. ¿Por qué? Porque hay una memoria. Problema de los tres cuerpos resuelto. ¿Cómo? Con campos eléctricos. ¿Por qué esto no se puede y magnéticos? ¿Por qué esto no se puede resolver en el espacio oficial? Porque allí no puede haber el campo magnético. Porque allá hay un vacío absoluto y ahí las ondas de la luz dejan de ser ondas y son partículas. Y se les va no pueden sostener su modelo con esto. Se les va a la mierda. Claro, pero lo que sí que se puede es replicar en tierra con el modelo electromagnético. Porque como es arriba es abajo, en esa unión que hablaba también Rafa de lo macro y lo micro, dentro de nuestro cuerpo, que sería lo micro, nadie habla de gravedad. Todos sabemos que tenemos cargas eléctricas, con el pH, los protones. Entonces, ese movimiento, esas ecuaciones las que funcionan. Y justamente en esta, de alguna manera, la ciencia inversa que han hecho, ingeniería inversa, la balanza de torsión de Cavendish, bueno, ya estaba hecha con Coulomb también de cargas electrostáticas. Y las ecuaciones que sacaron de la gravedad, de la masa de un cuerpo por la masa de otro cuerpo dividido por la distancia al cuadrado, es la misma ecuación de las cargas electrostáticas. Lo que pasa es que uno sí que lo puedes evidenciar en este mundo en el que vivimos y el otro, como no tiene esa suficiente masa, lo dejan para el universo. Pero no pueden escapar de que al final son los mismos numeritos. Ahí la estamos viendo. Entonces, para cerrar, digamos que existe algo que se llama presión magnética. Este es Walter Lewis, el científico que mencioné anteriormente. Acá estaba dando otra charla, estaba justamente dando una charla de magnetic pressure. Es amigo mío. Sí, exactamente. Incluso en Ginebra, en el famoso CERN, se ha estudiado todo este tipo de campos. Hay un documental muy bueno que se llama La Fuerza Primordial, son 3 capítulos, bastante largo, muy técnico, pero que básicamente habla de que además con electricidad, con magnetismo se genera plasma. Ese plasma es la iluminación del sol, puntualmente. O sea, esto que estamos viendo acá es el sol, pero necesitas campos eléctricos y magnéticos. Por eso también de la oficialidad se dice que el sol tiene un campo eléctrico y magnético, y la llamarada solar en realidad el campo magnético del sol, porque no hay otra forma aparentemente en el universo. De hecho, acá podemos ver cómo a través de 2 imanes en forma de cúpula la materia se orienta. ¿Por qué? Porque hay una memoria, ahí hay un campo electromagnético. Qué flipada. Entonces, ahí hay una inteligencia que está diciendo reordénense de esa manera. Exactamente, reordénense de esa manera. ¿Y qué pasa? Nosotros, obviamente, al tener, si se quiere, de manera muy... lo voy a decir muy ¿no? Esta era la configuración anterior que estábamos viendo. Que si te fijas, perdona, la naturaleza con los paneles de abeja ves que también hay patrones similares. Entonces, la inteligencia con el número áureo también está reordenándolo todo. Mira. Y eso no es gravedad. Eso obviamente es un campo electromagnético. Esto es, cualquiera que lo vea, esto lo ven hace 100 años y dice, esto es magia, ¿no? Claro, bueno. Evidentemente, con estas cosas sobre la mesa, lo que reina aquí es el orden. Es la armonía, Exacto. El orden, la sincronicidad, contrario a ese caos planteado por el ateo materialismo Y aparte, el magnetismo y la electricidad tienen la propiedad dual, como todo tipo de fuerzas aquí. O sea, pueden atraer, pero también pueden repeler, y entonces pueden generar un equilibrio. Entonces, y tiene la misma raíz etimológica, magia, magnetismo, que decías tú. Váyatela. Exactamente. Entonces, acá para finalizar, digamos, nuestro mundo es un campo toroidal. ¿Por qué? Porque es un campo toroidal, porque lo podemos ver en todo con lo que interactuamos. Y de hecho tenemos ahí en el centro, nosotros mismos también somos un campo toroidal, lógicamente. ¿Podemos evaluar que hay un campo electromagnético en nuestro mundo? Sí, obviamente. Entonces, esto que se está viendo acá es una ferrocélula
O sea, es como una configuración en donde se puede ver a través de luz el campo electromagnético en 3D. Por lo general nosotros para ver un campo electromagnético lo que hacemos es ponemos un imán, tiramos viruta de hierro, pero siempre queda en un plano porque vos no ves que quede no con volumen de Esto es alguna como manera. el electrocardiograma que tenemos nosotros, que lo vemos en 2D, pero realmente es un vórtice en 3. Exacto. Acá lo que estás viendo es un campo toroidal. Literalmente es un campo toroidal en donde se puede ver en el centro el agujero negro. Que hay un centro en nuestra encanta. galaxia, en el centro tiene un agujero negro. No, lo que tiene un agujero negro es en nuestro mundo. Que es el Tao que hablaba en la filosofía Claro. china. Y En de el ahí- centro de la rueda. El vacío. Exactamente. Y si ustedes pueden continuar visualmente, porque acá lamentablemente hay una placa lisa, plana, por encima, donde sale la luz de LED, pero si ustedes continúan esas líneas vorticiales y las completan, van a formar este campo toroidal, donde todo tiende a ir a dónde? Hacia el centro. O sea, ese campo toroidal hace que todo converja en la Tierra, no en el centro. Del centro sale y converge en la Tierra y cae a Tierra. Es como la forma de la manzana. Exactamente. Ujú. Entonces, esto es un campo toroidal o es un campo electromagnético, magnético puntualmente, visto en 3D. Bueno, mostramos un campo gravitacional. A ver, ¿dónde está la partícula de gravedad? Si no saben contestarte si Es la existe partícula gravedad fantasma. o no, imagínate, van a contestar esto. Que la hemos visto en la fake news que busca la partícula fantasma, porque no la acaban de encontrar. Claro. La Bueno, famosa también partícula. han hablado muchas veces de la materia oscura, ¿no? Bueno, Para sí, darle bueno. solución a muchas A esto. otras. Sí. A muchas de estas cosas, exactamente. Entonces, esta, si bien lo expresábamos también un poco con bromas y demás, como a mí me gusta, pero digamos, esta es una versión reducida de la gravedad según un terraplanista. No, porque Julio está mostrando eso. Sí. No es simplemente que el terraplanista lo que dice es niego que exista la gravedad no existe, en realidad todo es densidad. No, bueno, puede ser que haya gente que en el camino se haya orientado para ese lado. Nosotros lo que decimos es la densidad es una propiedad, obviamente, en la que tiene que haber un fluido, tiene que haber un medio. Cuando no está ese medio, hay algo que orienta las cosas hacia el cielo o hacia la tierra, como un globo de helio se va para arriba. Bueno, hay una fuerza fundamental que ordena. ¿Qué significa que ordena? Que da una orientación a la materia. Es la electromagnética. Claro. Y todo ese campo donde hay una inteligencia que hace una presión negativa. Siempre recuerdo la entrevista que le hicieron al físico en Argentina, que bueno, es una cosa que no sabemos explicar muy bien, que Sí, termina la tengo así. por ahí, pero no la quiero. Es muy buena. Él habla de presión negativa, que es lo que te vendría a hablar Tesla también con la compresión de las cosas, ¿no? La compresión universal del éter. Si querés lo pongo, lo tengo que te acá. presiona. Bueno, es bueno porque Porque es el éter. Ellos Es- se tienen que porque se han cargado al éter. se han obviamente. cargado el éter, pero ahora vienen como a volver a introducirlo con el bosón de Higgs, el famoso bosón de Higgs y las partículas de Higgs, que serían los picos de la onda. Claro, es que yo tenía esa pregunta precisamente, porque lo he apuntado aquí, el electromagnetismo, ¿sí? Podría ser explicado... El éter sería ¿Con el el medio. éter? El éter sería el lugar donde eso se produce. ¿Ok? Vale. Ellos, en la actualidad, como se han cargado al éter, y no pueden decir que el universo, bueno, en realidad el universo ahora no estaría estando Claro. vacío. En No hay realidad, nada. En realidad te dicen, Claro. es un vacío cuántico. Claro. Piribiribim. Porque ellos te definieron... Un vacío asintomático. Asintomático. Claro, es un vacío sí, sí, asintomático. Ahí está la diferencia entre la nada y el vacío, porque ellos utilizaron la palabra vacío al principio como para decir que no hay nada, pero ahora ya van diciendo que hay algo, y ese algo sería el vacío, ya no es la nada. Qué bueno. Entonces, cuando se le preguntan estas cosas a los científicos, se empiezan a poner nerviosos. Escuchémoslo. Vamos a ello, sí. ¿Y la energía oscura qué sería? La energía oscura, le dicen, ¿la energía oscura qué sería? Vos decís, bueno, debe ser fácil, ¿no? Si ya saben lo que era gravedad, escuchame. Perdón. Sí, no sabemos exactamente qué es. No sabemos exactamente qué es. Ah, está bien, No, pero es un ¿qué se fluido, especula? Es un fluido que está en... ¿Cómo un fluido? ¿Un fluido? No es un fluido en el sentido... Pero pará, de- acabas de decir que es un fluido. No, pero no es un fluido en el sentido que vos lo pensás. No tienen ni idea. Espera, que ahora viene lo bueno. Ni idea. ¿Por qué Pero- te digo? sí, Porque no, pero en está la bien. antigüedad se decía que en el universo había éter. El éter. Bueno, es como un regreso del éter. Eso es como una derecha de... Que viene. Claro, regresa el éter. Que Pero cuando ¿cómo ellos es esto? quieren, claro. Pero tampoco en ese sentido, porque si no estaríamos en un quilombo. Entonces termina diciendo... idea del Un éter. regreso, sí, con otras características. Ah, mirá. Es como es algo así, es algo que se supone que está en todo el Moderno, universo, moderno. Un éter moderno. Es algo que se supone que está en todo el universo. cuya presión es como un fluido cuya presión es negativa, así que empuja en lugar de... ¿Te acuerdas del principio? Que Es hay algo algo que que no te entendemos jala bien. Que te empuja. o que te empuja. O que te empuja.
¿Viste cómo vuelve las cosas? Ahora ya tenemos al menos más conceptos como para asimilarlo. Tal cual. ¿Y qué termina diciendo honestamente el pobre científico? Es algo que no entendemos bien todavía. Es algo que no entendemos Pero pará. todavía. Y- Es algo que y- Yo quiero quebrar una lancita por esta gente. No, no, Porque no hay hacía que falta, tener pero bueno. empatía. No. Hay que tener empatía y estar bien abierto a todo para sostener. Está en un momento súper incómodo el tipo y no Sí. ha perdido la sonrisa, ¿eh? Con No, la misma increíble. cara de póker, Increíble. va para adelante y para atrás en sus conceptos. Nos hace un mensaje Silvia, que Sí. aprovecho para mandarle un beso. Dice: Juli, yo soy terapeuta de biomagnetismo y utilizo los imanes haciendo Claro. un testeo kinesiológico para volver al cuerpo al equilibrio con su campo toroidal y eliminar puntos bloqueados. Se usa el cambio electromagnético del imán en imitación al que tenemos los seres vivos y de esta forma sanar los bloqueos que se desintegran con los imanes ya Emocionales. desde temas espirituales, emociones atrapadas, físico, mental Claro. y patogénico. Todo es vibración, dice. Yo espero que, obviamente, todo correctísimo, coincido plenamente, pero todo esto se entiende mucho más, al menos todos nosotros, a través de haber vuelto a hacer todo este revisionismo, de haber recuperado el éter, lo que es, lo que significa el campo, por donde pueden fluir todas esas energías, transmitirse con los unos con los otros. Con lo cual, todo este conocimiento holístico, por eso le estamos tan agradecidos a este movimiento, a Totalmente. todos estos compañeros que nos vamos sumando, van aportando, y es maravilloso. Entonces, la pregunta de antes, ¿no? Que decías, ¿y es necesario abrir tantos melones? Sí, porque todo está relacionado. Que sí, que sí. Estamos hablando ahora de física, Para mí sí. pero estamos hablando de nuestros microcosmos, que son cargas. Y entonces vas comprendiendo realmente hasta los fundamentos de la ciencia, porque tenemos que hacer ese recorrido. Entre todos. Todos somos necesarios para todos. Y vas investigando esos orígenes. Y a mí lo que me entristece un poquito que gente súper capacitada, como por ejemplo Quantum Fracture, sale por todos los medios, que es un tipo deshonesto, insultándonos, diciendo mentiras, y a partir de ahí sí que dices, está complicado que el mundo realmente escuche las voces, entre la censura y este tipo de seres que no se dan ni una oportunidad a sí mismos y simplemente expresan la basura que tienen dentro. Y si llevan 3 puestas o Entonces, 4. claro, dices, es normal que a la gente le llegue a lo mejor la etiqueta de terraplanista y no se ha parado ni a pensar los fundamentos que uno ha investigado. Pero bueno, es el camino individual del héroe. Ya. Yo para Sí, le llega al hombre de paja que construyen estos energúmenos. Totalmente. Yo para acabar la maravillosa presentación, gracias Iru, te agradezco un montón por todos estos conceptos que no son fáciles de exponer, pero tú los explicas con gran claridad y para el entendimiento de todos. Hay una frase que dice que no se debería hacer ciencia sin conciencia. Y esta gente lo que ha hecho precisamente ha sido sustituir, anular y bloquear a esa conciencia. Han anulado a la palabra Dios, creación, el Tao, la inteligencia, y han puesto al azar en su lugar, lo cual es una absoluta locura. Porque estamos viendo que todos estos patrones, todos estos ciclos, toda esta inteligencia, todo este orden no puede ser fruto del azar. Claro. Entonces, al sustituir a Dios por el azar, precisamente han sacado esa conciencia. Y insisto, no debería hacerse ciencia sin conciencia, pero creo que por suerte, cada vez más, muchos de nosotros y mucha más gente está volviendo a poner conciencia, no solo a toda esta ciencia, sino a nosotros mismos desde dentro. Y de última, la ciencia como paradigma es para explicar la naturaleza, cómo funciona y por ende cómo funcionamos nosotros, la relación con la misma. Sí. Entonces llama a la naturaleza si quieres Dios, no sé, de alguna manera Bueno, como inteligencia que sí, lo forma ¿no? todo, pero si quitas de la ecuación esa inteligencia, ¿qué estás buscando, maestro? ¿Qué estás buscando No, para, Quantum Fracture? ¿Para qué vives? Porque te van a meter el transhumanismo porque no estamos ligados a nada entonces, en esa tabula rasa que quieren inventar y que hemos explicado al principio con Rafa. Entonces Claro. no solo es entender fuera esa creación, esa inteligencia, sino también dentro, mirarse dentro y encontrar esa alma, encontrar ese espíritu, esa conciencia. Ahora empiezo a entender muchas cosas Sí, gracias a estas explicaciones, ya que, por ejemplo, ellos nos quieren meter el transhumanismo para ya quitarnos del todo nuestra esencia, ¿no? Esa esencia Tu relación con... que ya también nos han desmentido miles de veces. Nos han dicho que no somos nada, que no tenemos nada, que no somos nada, que no podemos alcanzar nada porque somos eso, cero, somos cero. Y claro, te das cuenta de que cuando estudias, ¿me entiendes? Según qué patrones, bueno, te interesas al final un poquito por ti, todo, por ti, y por lo demás. Y es y celebro, me suena y además también, superimportante Martín, eso. perdóname, celebro que nuestros espectadores, gran parte de nuestros espectadores se hayan quedado a escuchar esta exposición, más allá de que se la crean o no, que eso está muy bien. Obvio. Está muy bien, pero que se hayan quedado Gente, para sí. escuchar un poquito, ¿eh, Martín? No, totalmente. Bueno,
Lo que quería decir es que esta gente, aparte de esas heridas de la psiquis que nos pusieron en esta locura del modelo copernicano y demás, me gustó mucho lo que agregó David recién. Al poner el azar como parte de nuestra creación, ¿no? Al llevar todo a un modelo azaroso, queda muy poco lugar para la responsabilidad propia de los actos que uno tiene o del camino que uno sigue, porque realmente en los arquetipos han grabado ese azar de una forma que ha calado muy hondo y en cuestión de 1 o 2 generaciones han cambiado literalmente la forma base en la que se piensa la ciencia. Eso es tremendo. Y la gente que se ha quedado hasta ahora, bueno, primero la felicito, pero por poco, porque yo no esperaba menos. Me parece temas súper importantes y que la gente está súper abierto a entender. Ahora bien, no sé si se trata de creer o no creer. Hay algo que es real. Hasta hace 10 minutos para muchas personas, el tema de que la Tierra pudiera no ser una esfera o la gravedad pudiera no existir como te la explican, era impensado. Ahora mismo en 3-4 minutos de análisis te das cuenta que aquellos que se suponen los profetas de todo ese relato, realmente no son responsables de lo que dicen por ellos. O sea, no ves ni siquiera que te das cuenta que no se puede demostrar, sino que refuta completamente las teorías, llámese lo de Newton o lo que fuera. Entonces, de nuevo, ¿no? La esperanza en que la gente vaya un poquito más allá y que no se quede esperada, sentado esperando que alguien del oficialismo reconozca que la Tierra es plana. Eso va en cada uno, ¿no? Sí, gracias a los espectadores que están comentando que más programas de este estilo, ahí está la clave para volver a ver. Muchísimas gracias, buen programa. Y también nos dicen por aquí, son cosas que no se escuchan en ningún otro lado, con lo cual, bueno, pues está muy bien ser eso es lo importante, pioneros en esto también. Y también agradecer la suerte. Yo al menos agradezco la suerte que tengo. No creo que se escuche ni en alemán ni mucho en inglés. Algo habrá, ¿no? Pero creo que la información que se trae aquí, yo al menos agradecido de poder haberla encontrado y poderla compartir con todos ustedes. Sin duda. Pero lo bueno es que un día hablamos de religión, otro de geopolítica, otro de física, otro de historia. Pero está todo ligado. No puedes hablar de lo que te dé la gana. Tienes que hablar de lo que le interesa a más de uno, que son de los que se quejan. O sea, poner en valor de que todo está relacionado y al final uno va haciendo una comprensión holística, como decía Iru, para mayor entendimiento de uno mismo. Bueno. Y permitime agregar algo, y la gente si le gusta entenderlo un poquito más fácil para agregarle otra forma de verlo, esta situación de que empezás a analizar esas comprobaciones que había y te encontrás con casos que no son científicamente comprobables, es algo muy fractal con lo que ha pasado en los últimos años con esos comités de expertos. Hay una academia que supuestamente junta a un grupo de seres que vienen a decir que es verdad y que es mentira e imprimen de forma, por acuerdos políticos, imprimen una verdad y luego la calan en la psiquis. Y aquí es algo muy parecido, creo que le va a ser más familiar a la gente que acostumbra a haber vivido lo de la pandemia, ¿no?